Muy buenos días, mi Buenos días. nombre es Nicolás y junto a mi compañero Daniel somos estudiantes de Ingeniería Electrónica y en esta ocasión vamos a realizar una entrevista enfocada en la relación entre la economía, el tejido empresarial y el derecho. Queremos pues hablar acerca de aspectos claves para nuestra formación profesional, especialmente pensando en el desarrollo de proyectos tecnológicos y emprendimientos. Así es, como ya lo dijo mi compañero Nicolás, en la ingeniería a veces nos centramos solamente en lo técnico y en la parte práctica de todos nuestros proyectos, pero dejamos de lado la parte legal y la parte económica de esto, ya que también son fundamentales en el momento de crear una empresa o de trabajar en una. Esto, Mi nombre es Juan David, yo soy abogado, titulado, actualmente laboro en la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva. Soy en estos momentos el encargado de la Sala Segunda de Decisión Penal de este distrito. Mi experiencia como laboralmente en el ejercicio del derecho se basó en hartos aspectos, pues cuando uno recién se gradúa se dedica a litigar en varias áreas del derecho, entre ellos estaba el derecho comercial. Al principio tuve varios, por decirlo así, representaciones jurídicas a diferentes empresas de ingeniería y empresas pues, que se dedican a hartas cosas en el comercio. Entonces, sí estuve más o menos un año en ese tema de derecho comercial. para entrar en contexto, la economía estudia cómo las personas y las empresas administran sus recursos para satisfacer sus necesidades dentro de este tejido empresarial, que es el conjunto de empresas que generan empleos y aportan el crecimiento económico. Sí, en Colombia existen más de 1.8 millones de empresas activas actualmente, donde la gran mayoría son microempresas, lo que evidencia la importancia del emprendimiento dentro de la economía del país. Entonces, pues, doctor, mi pregunta para usted es, desde el punto de vista legal, ¿qué tan importante es que un ingeniero electrónico tenga conocimientos en derecho y creación de empresa? Esto, pues, desde el punto de vista de que desea emprender o quiere crear una empresa para desarrollar tecnología. Mire, la importancia del derecho comercial para un ingeniero, para lograr un emprendimiento, y no solo para un ingeniero, sino para cualquier persona, son principios básicos que sí son muy importantes desde el punto de vista legal y fundamental, que tiene que tener la noción básica del ingeniero para crear su empresa o abrir su compañía, o independientemente de lo que sea. Tienen que ser primeramente el tema notarial, el tema en Cámara y Comercio, registrar su empresa, ya sea por un SAS o una limitada, dejar los parámetros claros en unos estatutos legales, crear un ordenamiento jurídico interno de la empresa que no sobrepase los externos, ¿sí? También tiene que ver mucho la norma departamental donde se va a configurar esta empresa. Entonces esos lineamientos en el ámbito de los estatutos legales de la misma tienen que ir acorde con esas bases. Toda actividad económica está regulada, obviamente, por el Código del Comercio colombiano. Pues, no puede sobrepasarse de eso. Es una línea, es una especie de columna vertebral que tenemos nosotros los abogados como guía. En el derecho, obviamente, también tienen que tener las personas como principios básicos para poder crear su empresa. Listo, perfecto. Al analizar los datos a nivel nacional, podemos darnos cuenta que la mayoría de empresas en Colombia son microempresas y que estas están registradas a nombre de personas naturales. Lo que esto nos impone que el propietario es el que tiene que responder directamente por todas estas obligaciones, y a veces se asesora por un abogado o tiene su... Sí, de hecho, pues en el departamento del Huila esta situación es aún más marcada porque el 97% de las empresas son microempresas y muchas funcionan sin una asesoría legal. Okay. Teniendo en cuenta esta realidad,
¿Usted cree que existe un entorno legal adecuado en Colombia y en el Huila para un ingeniero electrónico que quiera crear una empresa y que ésta pueda innovar en algo? Sí, claro. En nivel departamental, sí es muy importante, pues existe dentro de un marco legal adecuado en Colombia, de emprender tiene dos realidades, ¿no? Las fortalezas, que se derivan simplemente en la facilidad para crear la empresa, eso ya es mucho de la persona, en las figuras de la sociedad que se pueda conformar, una simplificada, una sociedad constituida, no limitada, como ya anteriormente lo dije. Las debilidades también son muy importantes porque hay que identificarlas al momento de crear la misma, ¿no? Pero realmente sí. Bueno, desde nuestra carrera desarrollamos proyectos en electrónica, automatización, mantenimiento, creación de nuevas tecnologías. Muchas de estas cosas que creamos en nuestra carrera se pueden convertir en un emprendimiento, ¿sí? Ok, sí. Entonces, mi pregunta es, en este tipo de proyectos, ¿cuáles son los errores legales más comunes que se cometen al iniciar un emprendimiento? La de siempre y la más común es no formalizar su emprendimiento. Y precisamente ahí veríamos, vamos a la otra pregunta, la anterior, donde yo hablo de las fortalezas y las debilidades. Si yo creo en lo que hago, si tengo una fortaleza y soy consciente de mi creación, obviamente tengo que pasarla a la hoja de papel. Obviamente tengo que constituir eso y creérmelas que desde un principio, de que nació esa empresa, es como un niño chiquito. Usted tiene un bebé y a ese bebé le pone un nombre, le pone un estado social. Tiene, en el derecho le conocemos que una persona, ya sea o jurídica o natural, tiene unas características que la derivamos en la siguiente: enano capado, que simplemente son estado civil, nacionalidad, capacidad, ¿sí? Nombre y domicilio. Entonces, o ya bien sea jurídica o natural, esa persona que contrae obligaciones y tiene deberes para con la sociedad, se tiene que constituir sí o sí, porque así como tiene deberes y contrae obligaciones, también la ley, la norma la protege en muchos sentidos. Entonces es un error que se comete mucho, y he tenido la oportunidad de representar a muchas empresas donde hay que, con empresas de 20, 30 años que no tienen nada prácticamente, han durado 20 años, 30 años sin constituir nada, simplemente por tener un miedo a declarar impuestos, simplemente por tener un miedo a evitar una relación con el gobierno, perdón, con el Estado, y es un error fatal, porque sí, evita unos impuestos, pero también se expone a muchas realidades, y más en un país como Colombia, donde la delincuencia es pan de todos los días. Entonces, en ese orden de ideas, es el error más común, no constituir y traer a la vida legal, al nacimiento jurídico de esa empresa. Okay. También es común que como nosotros, como ingenieros, ya seamos electrónicos, mecánicos, todos los que estamos en este ámbito, trabajemos en prototipos de circuitos, de software, en sistemas de automatización. Mi pregunta es, en estos casos, ¿qué tan importante es proteger legalmente nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestros avances que tengamos en mente? Creaciones, me llamaste. Exacto. Esas creaciones se protegen de varias maneras. Esas creaciones se pueden proteger como derechos de autor, como patentes, ya bien sea una marca o bien sea una invención. Tengo entendido que pues, la ingeniería se constituye, como usted lo dijo, a creación de diferentes software o mecanismos electrónicos, valga la redundancia, pero son creaciones que desde cero tienen importancia y pueden estar susceptibles a cualquier plagio o a cualquier robo. Entonces, la manera más fácil para blindarse, ustedes como creadores o un creador, bien sea, pues es registrar su marca, registrar su patente o registrar pues legalmente los derechos de autor, si ya bien sea, hasta estaríamos hablando de software, ¿no? Okay. Bueno, en Colombia existen normas como el decreto 957 de 2019 que clasifica a las empresas según sus ingresos y sector económico, mostrando cómo el derecho regula la organización empresarial. Entonces, si un estudiante o profesional de ingeniería electrónica quiere crear una empresa tecnológica o de servicios, ¿qué ventajas tiene constituirse como persona jurídica en lugar de persona natural? Muchas. Pues bien le digo, una persona natural
tiene muchos deberes, tiene muchos derechos, ¿sí? Si usted trae la vida, su creación, su empresa, las ventajas que puede llegar a tener son demasiadas. Por lo menos puede tener fácilmente acreditarse a impuestos, a beneficios en esos impuestos, préstamos que hacen los diferentes gobiernos o campañas departamentales y también nacionales. Se puede aprovechar mucho del sistema, independientemente, eso también varía de las campañas políticas y el tema como el gobierno actual, ¿no? Pero realmente las ayudas siempre están, digamos, en el SENA. He tenido mucho conocimiento que en el SENA hay demasiadas ayudas para las nuevas invenciones, para las personas jóvenes, incluso para las nuevas empresas, apoyan demasiado la nueva empresa, pero también tienen que estar algo constituido, algo real, para ellos poder entrar a ayudar. Entonces, en eso es muy importante por ahí, y muchos más factores, pero pues para mi consideración eso es la más importante. Ok, pues muchos estudiantes tienen o tenemos la intención de emprender, pero pues desconocemos o desconocen los aspectos legales básicos para iniciar. Entonces, mi pregunta para usted como abogado es, ¿qué recomendaciones jurídicas le daría a un futuro ingeniero electrónico que quiera emprender o prestar servicios tecnológicos para evitar problemas legales desde el inicio? Bueno, crear su empresa. Realmente no es costoso, se dirige a Cámara de Comercio, crea su empresa como persona, como empresa pequeño comerciante y lo importante es tener un nombre, tener aquí unos deberes y tener una responsabilidad para con el Estado y el Estado para con nosotros como empresa. ¿Eso a qué nos ayuda? Nos ayuda a posteriormente poder declarar impuestos ante la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas, donde esta misma nos puede el día de mañana dar la mano a nuestra empresa, ¿sí? Entonces lo primero es eso. Lo segundo, ser muy cuidadoso con el tema de las invenciones, ser muy cuidadoso con el tema de si va a contratar a terceros o a cuartos empleados, hacerlo también como la ley laboral lo dicta. Entonces, considero que el derecho sí es muy importante, no hay necesidad de tener ni de ser abogado ni el más especialista en derecho comercial o en derecho, para tener simplemente estas bases y conocer, porque recuerden que el desconocimiento de la ley no los exime de la responsabilidad. Entonces, en ese orden de ideas, sí es muy importante que sean más claros para con ustedes, para con su empresa, para donde se dirigen y con sus empleados, también con su mecanismo, lo que vayan a dar en el servicio que vayan a prestar. Listo. Como futuros ingenieros electrónicos, nosotros no buscamos solamente crear, sino que también nos gustaría, y tenemos en nuestra visión, llevar nuestra tecnología a un mercado ya de una manera organizada y legal, no crear por crear. Según su experiencia, si un ingeniero electrónico desea emprender, ¿qué tipo de empresa le recomendaría a usted y registrarla bajo qué? ¿Como persona natural o como persona jurídica? ¿Qué tipo de figura? Sí. La figura que yo más recomiendo en estos momentos y la más asequible y por su amplio campo de acción es un SAS, una sociedad anónima simplificada. Porque literalmente cuando usted hace los lineamientos para la creación de un SAS realmente en el tema de impuestos, que es a nosotros como los contribuyentes es lo que más nos atañe y a veces nos aterra. Entonces en el tema de impuestos vamos sobrado porque estamos claros. En el tema de la creación, en tanto digamos si sus servicios son mantenimiento con cuestiones petroleras, con maquinaria ya más pesada y más especializada, no simplemente se está ateniendo a eso, puede poner un poquito más y puede abrir su campo de acción. Entonces el día de mañana que usted vea que su empresa va creciendo, no hay necesidad ni de modificar toda la figura contractual, la figura creada, ¿sí? Y el tema contractual para con sus empleados, sino simplemente va ampliando el foco de visión porque el SAS se lo permite. Una limitada, a contrario censo, es lo que le dice, estamos limitados a simplemente un lineamiento para lo creado, ¿sí? Entonces el día de mañana usted necesita hacer, y estamos de moda, que se tiene que reinventar porque el mundo cambia todos los días, sí va a tener usted más inconvenientes legales para poder darle más trámite que esto, que aquello. Entonces un SAS es más fácil para todo, para contratar, para subcontratar, para crear, para todo. Ok.
yo creo que ya sería todo por el día de hoy. Queremos agradecerle por su tiempo y por compartir con nosotros todo su conocimiento en el ámbito legal. Listo. Sí, Bueno, siento que ha sido una muy buena entrevista. Nos ha ayudado pues a comprender cómo el derecho se integra con nuestra carrera, ¿sí? Lo que es todo el tema de ingeniería, y con el desarrollo empresarial. Entonces, Sí. doctor, muchas gracias. bueno, Nico, hombre, Gracias.